el acuerdo que presenta el presidente y que comenta un poco Guzmán el día viernes, aparece como un mejor escenario que los anteriores. Esto no quiere decir que estemos exentos de otros tipos de presiones, porque obviamente la propia debilidad que genera una deuda como la que se contrajo con el fondo hace que Sí. este nuevo acuerdo también nos deje digo, con un nivel de debilidad fuerte en la medida que cada 3 meses va a haber que tener un proceso de revisión con el fondo y en función de esa Ujú. revisión se irán soltando los desembolsos que permitan cubrir el endeudamiento para este año y el año que viene. Eso que estás mencionando, ¿no? De esto de las auditorías que va a realizar el fondo cada 3 o 4 meses, ¿podrían ser de alguna manera la carta de desestabilización, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional para con la Argentina? Mira, nosotros planteamos que efectivamente es un problema que haya auditorías cada 3 meses, porque Ajá. esto puede llegar a generar un condicionamiento a mediano y largo plazo. ¿No trae ningún tipo de ajuste o hay algún ajuste encubierto? Digo también, digo, por las tradiciones y por lo que conocemos, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. O te sumo otra pregunta, digo, estos ajustes ya se dieron antes. Mira, lo primero, lo que aparece como novedoso en este acuerdo es que no figuran en principio, digo en principio porque no tenemos todavía la letra chica, ningún tipo de Exacto. reformas de las que tradicionalmente vienen de la mano del fondo, ¿sí? Reforma previsional, Ujú. reforma laboral. La segunda cuestión respecto a los ajustes, si vamos un poco para atrás, ya el presupuesto que fue votado en contra en el Congreso Sí, planteaba una reducción del déficit que es razonable, si esto en términos generales es un camino, un sendero que tiene sentido encarar, el sendero de la reducción del ujú, déficit. Lo que pasa es que la reducción del déficit la podemos encarar o bien con un modelo, un programa progresivo de retracción del déficit en 3, 4, 5 años, o como suele pedir el Fondo Monetario, aplicando un freno de mano y yendo a un déficit cero en muy poco tiempo. Lo que logra claro. este acuerdo es una reducción progresiva del déficit. Bueno, también hablabas de lo que tiene que ver con la emisión de dinero. En este caso, fue otro de los puntos resaltados por Martín Guzmán, diciendo que, bueno, que el fondo de alguna manera reconocía que la inflación que hoy tiene la República Argentina es multicausal, entre ellas la emisión de dinero. Y también habló del control de precios que, bueno, que el gobierno desde que inició la gestión, digo, está llevando adelante. Todas estas cuestiones, digo, podrían llegar a bajar esta inflación que estamos sufriendo los argentinos y las argentinas? Mira, lo primero interesante es lo que vos decías recién. El fondo está reconociendo algo que desde hace mucho tiempo Que venimos nunca se... diciendo, que la inflación no es un Ujú. fenómeno unicausal, sino que es multidimensional. Y entonces, partiendo de ese primer análisis, efectivamente la cuestión monetaria incide, pero no es el único factor a considerar. Claro. Eh, la mirada integral que propone el gobierno para atacar el problema de la inflación viene de la mano de bajar el déficit, bajar la emisión, pero sobre todo un esquema de control de precios y de fomento de expansión de la exportación como forma de generación de divisas, porque tampoco tenemos que dejar Claro. de lado que uno de los factores que suele empujar más fuertemente a los procesos inflacionarios, al menos en nuestro país y en el tiempo reciente, Ujú. tiene que ver con las expectativas que se generan respecto al dólar, ¿sí? En la medida que el Banco Sí. Central tenga un volumen de reservas lo suficientemente grande, o sea, en la medida que tenga espaldas el Banco Central, esa presión Exacto. sobre el tipo de cambio paralelo va a ceder. Y entonces al ceder esto también es un motor menos de ese proceso inflacionario. Cuando se firmó el acuerdo, ¿no? Cuando se dio a conocer que la República Argentina alcanzó el acuerdo con el FMI, el dólar blue bajó. Digo, ¿a qué se debe también esto? Si la razón por la cual el dólar blue o los dólares financieros subían era por la incertidumbre respecto al fondo, bueno, habrá que ver ahora Exacto. si tras desandar ese camino y con un acuerdo encaminado con el fondo, esa presión, esa brecha empieza a cortarse.